Hola gente de YouTube. Bienvenidos a un nuevo video de Log4Mation. Como vi que el video pasado tuvo mucho apoyo, llegando a casi 50 suscriptores en menos de un día, y llegando a 48 likes, y 142 vistas, he decidido traerles la parte 2. Top 5 animales más grandes que han existido parte 2. Número 1. Leucistis problematicus. Leucistis es un género extinto de Pachycormidae, una familia de peces óseos filtradores del Mesozoico, que vivió en los océanos del período Jurásico Medio. Los primeros restos de Leucistis fueron identificados en el siglo XIX. Especialmente importantes fueron los hallazgos realizados por el coleccionista británico Alfred Leech, del cual deriva el nombre del género, pez de Leech, en 1889. La especie tipo es Leucistis problematicus. Los fósiles de Leucistis se han encontrado en Inglaterra, Francia, Alemania y Chile. Los restos chilenos, descubiertos en 1999, fueron la base para describir a una segunda especie, Leucistis notocetes, pero más tarde se mostró que esta era indistinguible de L. problematicus. Los fósiles de Leucistis han sido difíciles de interpretar, debido a que los esqueletos de este no estaban completamente constituidos de hueso. En su mayor parte consistían de cartílago, el cual no suele fosilizarse. En varias ocasiones los grandes restos parciales han sido confundidos con huesos de dinosaurios estegosaurios. Como las vértebras no se encuentran entre las partes preservadas, es dificultoso determinar su longitud corporal completa. Las estimaciones han variado en gran medida. A principios del siglo XX se veía como posible una longitud de 9 metros, pero a fines de este siglo se llegó a afirmar que Leucistis medía cerca de 30 metros de largo. La investigación reciente lo ha situado en un máximo de unos 16 metros para los mayores individuos. Los huesos craneales hallados indican que Leucistis tenía una enorme cabeza con protuberancias en la bóveda craneana. Los fósiles de los radios óseos de las aletas indican unas alargadas aletas pectorales y una aleta caudal alta, casi vertical. Los arcos de las branquias estaban surcados por rastrillos en las agallas, equipados con un sistema único de delicadas placas óseas, que filtraban el plancton del agua de mar, su principal fuente alimenticia. Junto con sus parientes cercanos, los Pachycormidos Bonerichthys y Rhynchonichthys, Leucistis es parte de un linaje de grandes peces filtradores que nadaron en los mares del Mesozoico por cerca de 100 millones de años, desde el Jurásico Medio hasta el final del período Cretácico. El nicho moderno está ocupado por varias especies de tiburones filtradores y ballenas barbadas. Los Pachycormidos pueden representar una rama temprana de los Teleostei, el grupo al cual pertenecen la mayoría de los peces óseos. En ese caso Leucistis es el mayor pez teleósteo conocido. Número 2. Paraceratherium. Paraceratherium, palabra en griego que significa bestia casi cornuda, es un género extinto de mamíferos perisodáctilos, suborden Ceratomorpha de la familia Iracodontidae. Se han descrito 5 especies diferentes, pero tanto las relaciones entre dichas especies como las relaciones a nivel de género han generado una controversia que aún dura actualmente, un siglo después del descubrimiento de los primeros fósiles. Estarían entre los mamíferos terrestres más grandes de todos los tiempos, solo menores en tamaño al elefante prehistórico de colmillos rectos, con una altura de 5 metros y medio en la cruz y de 7 metros y medio en la cabeza, y 8 metros de longitud, sin contar la cola. Las estimaciones del peso de los paraceratherios varían, pero oscilan en torno a las 15 toneladas. Los paraceratherios, al ser ceratomorfos, están relacionados con los rinocerontes actuales. Sin embargo, a diferencia del rinoceronte blanco, se alimentaban arrancando las hojas de los árboles. Tampoco tenían cuernos. Los animales de este género aparecieron en Asia Central durante la primera mitad del período Oligoceno, hace aproximadamente 30 millones de años, y se extinguieron a mediados del período Mioceno, hace 16,6 millones de años. Los paraceratherios son los mayores mamíferos terrestres conocidos. Los machos eran ligeramente más grandes que las hembras y estaban dotados de un cráneo cóncavo reforzado, cosa que podría indicar que combatían de manera parecida a las jirafas actuales. Como es en el caso de los rinocerontes actuales, su vista no estaba tan desarrollada como el olfato. De hecho, sus pasajes nasales eran mayores que su cerebro. 2 vistas de un incisivo de Paraceratherium buctiense. Izquierda. Superficie interna. Derecha. Superficie exterior. Tamaños comparativos de un humano, Paraceratherium, en negro, y otros mamíferos.
Los paraceraterios se diferencian de otros ceratomorfos de su tiempo en la forma y posición inusuales de sus dos incisivos superiores, que tienen el aspecto de pequeños colmillos inclinados hacia abajo. Por otro lado, los incisivos inferiores se inclinaban hacia adelante. Esta adaptación de los incisivos era muy útil para arrancar hojas de los árboles. La boca de los paraceraterios también se caracterizaba por la gran movilidad de su labio superior. Número 3. Quetzalcoatlus. Quetzalcoatlus, llamado así por la deidad azteca Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es un género de pterosaurios pterodáctiloideos del Cretácico superior en Norteamérica, maastrichtiense, hace cerca de 68 a 66 millones de años, y uno de los mayores animales voladores conocidos de todos los tiempos. Era un miembro de los azdárquidos, una familia de avanzados pterosaurios sin dientes con cuellos rígidos e inusualmente largos. Material craneal, de una especie menor aún y nombrada, muestra que Quetzalcoatlus tenía un pico muy agudo y afilado, contrariamente a las primeras reconstrucciones que mostraban un hocico romo, basadas en la inadvertida inclusión de material de la mandíbula de otra especie de pterosaurio, posiblemente de un tapejárido o de una forma relacionada a Tuputsuara. Una cresta craneal estaba presente pero su forma y tamaño exactos son aún desconocidos. Cuando fue descubierto, los científicos estimaron que los mayores fósiles de Quetzalcoatlus venían de un individuo con una envergadura tan grande como unos 15,9 metros, escogiendo la media de 3 extrapolaciones de las proporciones de otros pterosaurios, que dieron estimaciones de 11, 15 y 21 metros, respectivamente. En 1981, estudios posteriores bajaron esas medidas a 11 a 12 metros. Estimaciones más recientes basadas en un mayor conocimiento de las proporciones de los azdárquidos colocan su envergadura en 10 a 11 metros. Los estimados de masa para los azdárquidos gigantes son extremadamente problemáticos debido a que no existen especies que compartan un tamaño similar o una forma corporal semejante, y en consecuencia los resultados publicados varían ampliamente. Mientras que algunos estudios han arrojado cifras extremadamente bajas para el peso de Quetzalcoatlus, tanto como apenas 70 kilogramos para un individuo de 10 metros, la mayoría de estimaciones publicadas en la década de 2000 han sido mayores, y tienden hacia los 200-250 kilogramos. Número 4. Ballena azul. La ballena azul, Balaenoptera musculus, también conocida como rorcual azul, es una especie de cetáceo misticeto de la familia Balaenopteridae. Su tamaño medio es de entre 24 y 27 metros de longitud y pesan entre 100 y 120 toneladas, aunque hay registros de ejemplares de más de 30 metros de longitud y 170 toneladas de peso, que lo convierten en el mayor animal del planeta Tierra, no solo en la actualidad sino también el mayor del que se tenga noticia en la historia. Largo y estilizado, el cuerpo de este mamífero marino es de color gris azulado a lo largo del dorso y algo más claro en la zona ventral. Existen al menos 3 subespecies distintas. BM musculus, del Atlántico Norte y Pacífico Norte. BM intermedia, del Océano Antártico y BM brevicauda, también conocida como ballena azul pigmea, que se encuentra en el Índico y en el Pacífico Sur. Existen dudas sobre la validez de una cuarta subespecie, BM indica, que también se encuentra en el Océano Índico. Como otras ballenas barbadas, su dieta consiste principalmente en pequeños crustáceos conocidos como krill. Las ballenas azules eran abundantes en casi todos los océanos hasta comienzos del siglo XX. Durante más de 40 años fueron cazadas hasta casi su extinción, lo que incentivó su protección por parte de la comunidad internacional en 1966. Un informe de 2002 estimó su número entre 5.000 y 12.000 ejemplares en todo el mundo, localizados en al menos 5 grupos, aunque una investigación más reciente sobre la subespecie pigmea sugiere que estos datos pueden ser una subestimación. Antes del comienzo de la caza comercial de ballenas, la población más numerosa era la de la Antártida, con alrededor de 239.000 ejemplares, entre 202.000 y 311.000. Actualmente solo quedan concentraciones mucho menores, de alrededor de 2.000 individuos, en los océanos Pacífico nororiental, Antártico e Índico. Hay 2 grupos más en el Atlántico Norte y por lo menos 2 en el hemisferio sur. Número 5. Marapunisaurus fragilinus.
Marapunisaurus fragilinus, palabra en yuta que significa lagarto enorme muy frágil, es la única especie conocida del género extinto Marapunisaurus de dinosaurios saurópodo rebaquisáurido, que vivió a finales del Jurásico, hace aproximadamente 150 y 147 millones de años, en el Quimeridgiense y el Titoniense, en lo que hoy es Norteamérica. Marapunisaurus de dinosaurios saurópodo rebaquisáurido, que vivió a finales del Jurásico, hace aproximadamente 150 y 147 millones de años, en el Quimeridgiense y el Titoniense, en lo que hoy es Norteamérica. Marapunisaurus está presente en la zona estratigráfica 6 de la Formación Morrison. Originalmente llamado Amicoelias fragilimus, que debido al extravío de los restos es considerada dudosa. Basados en la descripción del posible único fósil de un M. fragilimus, que significa muy frágil, en referencia a la dureza de sus huesos, este debió haber sido el más largo de los vertebrados terrestres, con entre 40 y 60 metros de largo y una masa de alrededor de 122 toneladas, rivalizando con el animal más grande conocido, la ballena azul. Sin embargo, debido a que los huesos se han perdido y los estudios se realizaron en la década de 1870, solo quedan los dibujos del cuaderno de campo de quien lo describió. El holotipo y único espécimen conocido de Marapunisaurus fragilimus fue recolectado por Oramel Lucas, poco después de haber sido contratado como coleccionista de fósiles empleado por el reconocido paleontólogo Edward Drinker Cope, en 1877. Lucas descubrió una vértebra parcial en Garden Park, al norte de Canyon City, Colorado, cerca de la cantera que produjo los primeros especímenes de Camarasaurus. La vértebra estaba en mal estado, pero era sorprendentemente grande, midiendo entre 1,5 metros hasta 2,7 metros de altura. La nueva evaluación de 2006 del M. fragilimus de Ken Carpenter también utilizó los diplodocus como guía de la escala, encontrando una altura del fémur de 4,3 a 4,6 metros. Carpenter comenzó a estimar el tamaño completo de M. fragilimus, aunque advirtió que las proporciones relativas en diplodócidos podrían variar entre especies. Si se asume que las proporciones son las mismas de los diplodocus, Carpenter presentó una longitud total estimada de 58 metros, estimación que está dentro de la gama presentada por Paul en 1994, que fue de 40 a 60 metros. Carpenter precisó que incluso las estimaciones más bajas de la longitud para M. fragilimus eran más altas que las de los otros saurópodos gigantes, tales como el Diplodócido supersaurus de 32,5 metros, el Brachiosauridosauro Poseidón de 30 metros y el Titanosauriano Argentinosaurus de 39,7 metros.